¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión traemos noticias muy emocionantes sobre lo que es considerado como un pago directo estatal, el cual será emitido exactamente en el mes de julio de este año 2024, con un valor de hasta $1,000. Se trata de una medida que ha sido aprobada para ayudar a personas a hacer frente a los crecientes gastos provocados por la inflación. Se espera que los primeros pagos comiencen a emitirse a partir del 26 de julio de este año, pues este pago directo no será automático para todos los residentes, sino que para esto deberás de solicitar y cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. Esta ayuda adicional está destinada a proporcionar un alivio económico significativo, dirigido para aquellos que más lo necesitan en estos tiempos de inflación. Según el Departamento de Impuestos e Ingresos de este estado, más de 26,000 residentes calificados recibirán este alivio económico, el cual está respaldado con un presupuesto total de $15 millones. Pues hoy voy a explicar de todos los detalles sobre cómo solicitar este pago directo, los requisitos de elegibilidad que debes de cumplir y las fechas claves que debes de tener en cuenta. Pues así señores, esta ayuda adicional que ya ha sido aprobada para ayudar a las personas a combatir con sus gastos, los cuales se han elevado por la inflación que afecta a Estados Unidos desde el año 2022, acaba de ser anunciado. Se trata de un nuevo pago de estímulo económico que se acaba de anunciar, el cual será de $1,000, pues este cheque está dirigido para los residentes en el estado de Nuevo México. Ojo con esto, no es para toda la población, sino que habrá que solicitarlo y cumplir con los requisitos de elegibilidad. De acuerdo con la información brindada por el Departamento de Impuestos e Ingresos junto al Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México, son miles de residentes los cuales van a recibir este alivio económico. Este dinero será enviado en dos formatos. Uno de ellos es mediante cheques en papel, y el otro método será mediante depósitos directos. Se estima que alrededor de 26,000 personas podrán obtener este pago de impacto económico a partir del mes de julio de este presente año. De esta cantidad, 19,289 personas recibirán sus pagos mediante depósito directo, y el resto lo obtendrá mediante cheque en papel, el cual será enviado a su dirección postal. A las personas que se les haga el depósito directo, pues no debe de tardar más de 2 días hábiles para que tengan el dinero en sus cuentas bancarias. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de elegibilidad? Primeramente, las personas deben de ser residentes estables en el estado de Nuevo México. También deben de pertenecer a un hogar que obtiene pocos ingresos. Las solicitudes que sean rechazadas no podrán enviarse nuevamente, ya que estos cheques están sujetos a la disponibilidad de fondos. Las personas también deberán de haber presentado su declaración de impuestos del año fiscal 2023, todo esto antes del 31 de mayo de este año 2024, o sea que tienen tiempo. No deben ser declarados como dependientes en otra declaración de impuestos. Las personas también deben de contar con un número de identificación fiscal individual, también conocido como el ITIN, o también pueden de ocupar su número de seguro social para ser elegible a este cheque. Aquellos que no sean elegidos van a recibir una carta por correo electrónico que será enviada por el Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado de Nuevo México. Los pagos serán desde $500 hasta $1,000 como máximo. Todos estos pagos son para residentes nuevos. No califican a aquellos que hayan recibido anteriormente un cheque de estímulo en Nuevo México. Ahora bien, señores, Nuevo México no es el único estado que está brindando nuevos alivios económicos. Y es que exactamente hay un estado que está brindando reembolsos de $1,500. ¿Qué tal te caerían unos $1,000 a $1,500? Pues algunos residentes en Estados Unidos van a tener la oportunidad de ayudarse en sus gastos mensuales con este nuevo alivio. Se trata pues de un pago directo de $1,500 como reembolso de impuestos, dirigido a las personas que sean propietarias e inquilinos de viviendas en el estado de Nueva Jersey.
Este programa ofrece reembolsos de impuestos dirigido para propietarios e inquilinos que sean elegibles con el nombre del programa Anchor. Se trata de una iniciativa que se ha diseñado para recompensar a los contribuyentes por ser puntuales a la hora de declarar sus impuestos a la propiedad. Este estímulo económico se aplicará a los impuestos a la propiedad ganados de manera anual por los propietarios. Pero además de todo esto, también beneficiará a los inquilinos al hacer sus pagos por el alquiler. Este programa proporcionará desgravación del impuesto sobre la propiedad para los residentes de Nueva Jersey, los cuales poseen o alquilan propiedades en este estado, más que todo como residencia principal. También será necesario que cumplan con ciertos límites de ingresos. Todo esto lo podemos ver en los últimos anuncios por parte del Tesoro de Nueva Jersey. Y es que la temporada de presentación actual para el beneficio Anchor se basa en la residencia, los ingresos y la edad del año 2020. Las personas que puedan cumplir con estos requisitos de elegibilidad recibirán este pago directo con un valor máximo de hasta $1,500. Según lo estipulado por el Departamento de Ingresos del Estado de Nueva Jersey. El dinero será enviado mediante depósito directo. Hasta el momento se desconoce si es que también existirá la opción mediante cheques de papel por correo postal. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para este reembolso de impuestos? Entre los requisitos que se están solicitando para poder recibir este cheque, se destaca algo muy importante. Es que las personas hayan pagado anualmente sus impuestos a la propiedad. Aquellos que sean propietarios e inquilinos y que usen su propiedad como una residencia principal a la hora de habitarlas ellos mismos, pueden calificar para este cheque. La elegibilidad será determinada en función de 3 cosas: residencia, ingresos y la edad a partir del 2020. Pues la pregunta que todos se están haciendo: ¿cuándo va a llegar este pago a tus manos? Para empezar, tienes que presentar una solicitud de reclamo luego de pagar tus impuestos a la propiedad del año 2020. Según la información que pudimos obtener por el Departamento de Ingresos del Estado de Nueva Jersey, este dinero llegará dentro de los 90 días posteriores a tu solicitud. Si es que te piden información adicional, el cheque podría tomar más tiempo en llegar a tu cuenta bancaria. Para poder verificar el estado, en el caso de que ya hayas realizado tu reclamo, puedes visitar directamente la información anunciada por la División de Impuestos del Estado de Nueva Jersey.